Sí, pero contesta, pues ya. Entonces, continuamos. A ver, ¿dónde íbamos? Ups, se ha saltado. Ya, bien, ya. A ver, ¿pueden ver la imagen? Bueno, pueden ver la letra. Uy, No dicen. mm, la imagen ahí. Sí, sí dicen. Ok, ya. Entonces vamos a ver un poquito sobre la anatomía, ¿ya? De cierta manera, bueno, a nivel de lo que es la anatomía, vamos a poder ver de que este llega a constar de la parte ósea, ¿verdad? Tiene elementos óseos. La parte ósea prácticamente van a ser, van a tener la función de protección, tanto la parte de las vísceras como la parte de los pulmones. ¿Sí? Va a existir este movimiento de elevación y descenso a nivel de las costillas. ¿Sí? Entonces, vamos a, podemos observar de que van a haber vértebras, ¿ya? Que se van a articular con la parte del esternón, van a haber vértebras que se van a articular con la parte del cartílago y vamos a tener costillas, perdón, no vértebras, costillas que se articulan con la parte del cartílago, con la parte del esternón y costillas flotantes. ¿Sí? Han podido observar también la presencia de en lo que son los pulmones, el músculo diafragmático, el diafragma en la parte inferior, ¿sí? Entonces, de cierta manera, en el momento que la persona realiza una inspiración, ¿sí? En ese momento ya va a haber una elevación de las costillas, ¿sí? Va a haber un ensanchamiento y una elevación. Entonces la caja torácica se va a ampliar. Y en el momento de la expiración, cuando botamos el aire, de cierta manera llega a haber ese descenso. ¿Sí? También a nivel de lo que es la parte de los músculos, ¿sí? Podemos observar lo que, bueno, tenemos los músculos principales, ¿sí? Que van a estar dados a través de lo que es el diafragma, ¿sí? Y los intercostales externos. Y los accesorios que vamos a tener presente a nivel de los escalenos. Déjenme ingresar a sus pantallas. Tenemos a los escalenos, los esternocleidomastoideos, los elevadores costales, ¿sí? También van a participar, de cierta manera, los pectorales y los serratos, ¿sí? Eso en cuanto a la parte de la anatomía, ¿sí? El diafragma, como han podido ver hace rato, ahí, ¿sí? Va a ser
prácticamente el encargado de colaborar en la parte de la inspiración y la expiración. Cuando el diafragma desciende, ¿sí? De cierta manera, como podemos observar en este diagrama de acá, ¿sí? Cuando el diafragma desciende, ¿sí? Es cuando ingresa aire hacia los pulmones en el momento de la inspiración. Y una vez que el diafragma va a hacer su ascenso, ¿sí? Ayuda y colabora para que los pulmones eliminen, ¿sí? En el momento de la expiración. ¿Sí? ¿Se acuerdan, verdad? ¿Qué más? Tenemos la parte de la cavidad torácica en un corte transversal, donde podemos observar acá, de cierta manera, el pulmón, ¿sí? Ambos pulmones, ¿sí? La parte, bueno, aquí está el corazón, debe de estar un poquito más hacia el lado izquierdo, ¿sí? Entonces, vamos recordando un poco sobre lo que son la parte de la anatomía, ¿sí? Los pulmones. Podemos ver ahí bueno, cada uno de los pulmones, los lóbulos, ¿sí? Que, que tiene. También vamos a poder observar desde la vía aérea superior, la vía aérea inferior, ¿sí? Los bronquios, ¿sí? Las ramificaciones a nivel, bueno, acá ya tenemos los alveolos, ¿sí? Donde se va a llegar a realizar el intercambio gaseoso. Perfecto. A ver. mm, mm, Diego Barco. mm, Mérida. Está por ahí Mérida. Jóvenes, no se olviden colocar su nombre. ¿Mérida o Mayra? mm, Mérida, Mérida, Mérida. No me acuerdo el nombre. El grupo de Diego Barco. ah, Lenny Mérida. No está, ¿verdad? Ya. Quinteros. Sí, Lice, dígame. Ya. A nivel de lo que es el examen del sistema respiratorio, ¿qué es lo que nosotros evaluar? Examen del sistema respiratorio. Sí. Podemos evaluar lo que es no sé, la auscultación, Ya. la percusión, también la inspección, le podemos ver cómo respira, ¿no? O sea, como no vernos, sino escuchar
cómo respiran, si es agitado o tiene una respiración normal. ¿Ya? Eso. Mm, ¿Qué buscas? ¿Qué estarías buscando cuando realizas la evaluación? mm, no, si tiene alguna enfermedad de base, más o menos. ¿Ya? Si tiene alguna enfermedad, sí. Mm, Eso. Ya, bien. Sí, en realidad nosotros estaríamos buscando alguna deficiencia del sistema respiratorio, ¿verdad? En nuestro pacientito. De hecho, podríamos decir de que uno de nuestros objetivos es poder conocer las deficiencias que pueda llegar a tener a nivel del sistema respiratorio, ¿sí? Y cómo estas deficiencias del sistema respiratorio también van a afectar, van a incidir en el movimiento del cuerpo, ¿sí? En su función prácticamente a nivel del movimiento corporal humano. Vamos a hacer un análisis nosotros, ¿ya? Para poder interpretar el tipo de alteración respiratoria que tiene nuestro paciente, ¿sí? Y también cómo, de cierta manera, este tipo de alteración va a afectar en sus actividades de la vida diaria del paciente. Eso quiere decir que vamos a identificar, de cierta manera, el grado de discapacidad dentro de la condición de salud que llega a tener la persona, ¿sí? También cuando nosotros hablamos o realizamos el examen del sistema respiratorio, vamos a poder realizar, vamos a poder ver, ¿ya? Y determinar prácticamente cuáles van a ser las estrategias terapéuticas que nosotros vamos a utilizar, ¿sí? Para que nuestro paciente, ¿ya? Pueda disminuir esas limitaciones o de cierta manera llegar a perder esas limitaciones, ¿verdad? Eso quiere decir, ¿qué tipo de terapias son las más efectivas, ¿sí? Para que mi paciente pueda desenvolverse de la mejor manera posible, ¿sí? Con cierta patología respiratoria, ¿no? Tratar de mejorar la afección, la patología, en caso de que se pueda, que podamos nosotros trabajar con una patología, ¿sí? Y si no, sobre todo, ir también enfocarnos en la parte de funcionalidad. Tenemos que también reconocer de cierta manera todos aquellos signos y síntomas ya que presenta nuestro paciente y que relacionarlos hacia alguna enfermedad. Entonces tiene que haber una relación. Vamos a ir viendo los signos, los síntomas del paciente y ya vamos a ir catalogando para ver qué enfermedad es la que está padeciendo nuestro paciente. ¿Sí? Todo esto nosotros realizamos con el propósito de tener o formular un plan de acción, un plan terapéutico, una propuesta terapéutica que vamos a ofrecer al paciente. ¿Sí? ¿Qué más? Ya. Entonces, para realizar la evaluación, el examen que nosotros vamos a realizar con el paciente, esta la vamos a poder dividir en tres fases, ¿sí? Una que es la parte de la entrevista, donde hacemos la recolección de la información, ¿sí? Un examen subjetivo y un examen objetivo. Entonces,
En cada una de estas etapas nosotros vamos a poder intervenir con el o interactuar con el paciente, ¿verdad? Jóvenes, no se olviden colocar su nombre en el chat, por favor. Bien, entonces, si hablamos de la parte de la recolección de la información, que habíamos dicho de que es la parte de la entrevista, como en todos los sistemas que hemos ido viendo, vamos a nosotros aquí averiguar sobre el nombre, edad, dirección, teléfono, eh, todos los datos personales del paciente, ¿sí? Vamos a, al mismo tiempo que vamos a ir observando al paciente su reacción, su forma de hablar, si es entrecortada, no es entrecortada, la expresión que presenta nuestro paciente. También vamos a ver si en el momento de la entrevista el paciente empieza a toser, vamos a preguntar si tiene tos o si la tos le viene en la noche, en la mañana, durante el día, cuando eh, realiza alguna actividad, ¿sí? Porque muchas veces la persona puede estar en una posición sedente, sin hacer ninguna actividad, está sentado en el sofá, viendo tele o recostado, no va a tener ningún tipo de alteración, ¿verdad? Pero si el paciente camina una cuadra, 2 cuadras, se empieza a toser, ¿sí? Se empieza a agitar, entonces tenemos que saber eso, ¿sí? La parte de la expectoración, ¿sí? Si el paciente presenta flemas, ¿sí? ¿Qué tipo de flemas son? Si son oscuras, son verdosas, ¿sí? Si vienen con sangre, cada qué tiempo o todo el tiempo tiene esa molestia de querer, de percibir que tiene flemitas, ¿ya? Si hay sibilancias, entonces, también cuando nos va contando, nos va hablando el paciente, ya vamos a poder sentir de que el paciente empieza a hablar, toma aire por la boca y percibimos ese sonidito silbante, ¿verdad? Todos esos datos nosotros vamos a ir de cierta manera recopilando, ¿sí? Vamos a ir anotando. Si el paciente también nos interesa saber si el paciente ha recibido atención médica, ¿sí? Primero, si ha hecho controles con el médico, ¿ya? Si es que los ha hecho con el médico, hace qué tiempo o si continúa con el médico, ¿sí? Tenemos que averiguar si está medicado, si toma medicación, cuánto tiempo de la medicación, qué tipo de medicamentos son los que está consumiendo, ¿sí? Entonces, todos esos datos son bastante importantes, los cuales nos va a llevar a programar el tipo de terapia que nosotros vamos a realizar con nuestro paciente, ¿sí? Entonces, si bien podemos sacar la información de la parte de la de la parte de la historia de salud, ¿ya? Del paciente, va donde podemos encontrar la parte del historial médico, la parte de el consumo de ciertos medicamentos que ha recibido o que recibe nuestro paciente. También nos va a dar información de la parte laboral, la parte social y la parte de fisioterapia, ¿verdad? Todo esto a través de la historia de salud. Pero si no contamos con una historia de salud y tenemos simplemente la presencia del paciente por primera vez, entonces tenemos que tener esos datos, ¿sí? Habíamos hablado del médico, de los medicamentos y también conocer, ¿ya? Si el paciente trabaja, ¿sí? O no trabaja, en caso que trabaje, ¿sí? ¿Dónde trabaja? ¿Sí? ¿Qué actividad realiza? Nos puede decir que es jubilado, entonces dónde se ha jubilado, en qué trabajaba antes, ¿verdad? Puede ser que algunos pacientes
puede que haya dejado de trabajar hace 2 años atrás por problemas respiratorios. Sin embargo, cuando tú le preguntas, te va a decir, he trabajado en una fábrica de ladrillos, ¿sí? Utilizaba protección, utilizaba mascarillas, te puede decir que sí, puede decir que no. Entonces, esos datos son importantes, ¿sí? Si realiza algunas actividades fuera de la casa, ¿ya? Si tiene actividades sociales, actividades de ocio, qué es lo que le gusta realizar, ¿ya? Por ahí es un paciente que es más hogareño, pueden haber otros pacientes que nos dicen, no, yo salgo, me voy a reunir con mis amigos, las señoras que generalmente van a jugar cartas, ¿sí? Los señores que van a jugar ajedrez. Entonces, todos esos datos son importantes. También vamos a averiguar si el paciente ha recibido, ¿sí?, terapia física, ¿sí? Ha hecho fisioterapia. eh, en caso de que haya hecho, hace cuánto tiempo, cuántas veces ha ido a un fisioterapeuta, si ha terminado su tratamiento, sus sesiones, o de repente ha ido durante 2 semanas, se ha sentido bien y ha abandonado la terapia. Entonces, todos esos datos tenemos que tomar en cuenta, ¿sí? Eso en cuanto a la parte de la recolección de la información mediante la entrevista. El examen subjetivo. Acá prácticamente vamos a poder conocer alguna deficiencia que llegue a tener el paciente, ¿sí? Aquellas discapacidades que pueda llegar a tener nuestro paciente. En cuanto a la parte respiratoria, ¿sí?, nos interesa saber si presenta o si tiene disnea, ¿sí? Si presenta tos, si hay esputo, si hay dolor a nivel del tórax, ¿sí? Algún síntoma relacionado como dolor de cabeza, las cefaleas, ¿sí? Fiebre, si hay edema. Entonces, todo eso tenemos que ir a ver, tenemos que conocer, ¿sí? Nos va a interesar conocer la parte, bueno, la presencia de uno de estos síntomas, ¿ya? Eh, Tiene disnea, en qué momento, ¿sí? ¿Cuándo? ¿De qué manera es su disnea? Si presenta dolor torácico, ese dolor ya que tiene es frecuente, es punzante, le viene por el día, en la noche, cada qué tiempo aparece ese dolor, con qué frecuencia, la intensidad del dolor, ¿sí? Y si nos puede decir si este dolor que aparece ya está relacionado a algo, ¿sí? De cierta manera puede empezar a toser cuando entra en un ambiente donde empieza a haber polvo, ¿sí? Puede entrar a un ambiente que esté cerrado, va a empezar a toser. Entonces, si hay algún factor asociado con ese malestar, ¿sí? Si es una tos, si es un dolor, ¿sí? Entonces, todo eso nosotros vamos a ir eh, averiguando, ¿sí? An- Generalmente, cuando hay una lesión, ¿sí?, que llegue a producir dolor a nivel respiratorio, respiramos y tenemos una molestia, respiramos y sentimos un pequeño dolor, una presión, incomodidad. Esto puede ser porque de alguna manera esta lesión haya comprometido, por un lado, al diafragma, ¿sí? O de ciertamente puede llegar a comprometer la pleura parietal, ¿sí? Pueden haber lesiones que comprometan la parte de la tráquea, ¿sí? Los bronquios, ¿sí?
lo cual de alguna manera va a llegar a suspender o interrumpir la parte del intercambio gaseoso, ¿sí? Si hablamos a nivel de los bronquios, ¿sí? Puede llegar a haber una lesión en la cual puede estar interrumpida o puede estar disminuida ese intercambio en en la respiración, ¿sí? Pueden haber lesiones que van a afectar, incluso puede haber de que afecte a la parte de la presión intrapulmonar y la presión extrapulmonar, ¿sí? También lesiones donde vaya a comprometer la parte del árbol bronquial, traqueobronquial en realidad, ¿sí? Entonces, podemos hablar, ya, vamos a hablar un poco sobre la parte de la disnea, ¿sí? Que a veces está provocada a través de una sensación subjetiva de ahogo, ¿sí? Y esto nos va a llevar a un incremento del trabajo respiratorio. No, no puedo respirar, no puedo respirar, entonces voy a hacer exagerar el movimiento, ¿sí? Voy a hacer que los músculos accesorios de la respiración empiecen a actuar más. Entonces, de cierta manera, el trabajo respiratorio lo voy a aumentar, ¿sí? Generalmente, habíamos hablado en la anterior clase sobre la disnea, porque va a ser producida por la parte cardíaca, ¿sí? También respiratoria, pero generalmente es una alteración que viene a través de una enfermedad cardíaca, ¿sí? La anterior clase habíamos hablado sobre los tipos de disnea, las posiciones en las cuales aparece, ¿sí? Si es en el día, en la noche, ¿sí? Si es cuando estamos recostados completamente en una posición horizontal, ¿sí? Entonces, esos tipos de disnea tenemos que conocer cuál de ellos llega a sufrir el paciente. Si hablamos de la tos, se dice que una persona está con tos cuando hay un problema a nivel pulmonar, ¿sí? Cuando hay un problema a nivel a nivel de la vía aérea superior. Cuando hay inflamación a nivel de la vía aérea superior, entonces es un reflejo que tiene es un reflejo que se da a través de la tos, ¿sí? Cuando hay afecciones pulmonares, también va a ser un reflejo que está sobre todo eh, de manera protectora, ¿sí? No puedo, hay sequedad, entonces empiezo a tener este tipo de acciones y cuando hay una inflamación en la garganta, entonces empiezo a querer toser, ¿verdad? Cuando las vías aéreas presentan secreciones, de la misma manera, esas secreciones van a evitar que nosotros podamos tener un buen intercambio gaseoso, ¿sí? Y eso va a producir, de cierta manera, ¿sí? La tos. ¿Sí? Entonces, tenemos que preguntar al paciente, o si le escuchamos toser, ¿sí? Saber, conocer si el tipo de tos que tiene, si esa tos va a ser húmeda, ya, si es una tos o es seca, si es productiva, ¿sí? Entonces, todos esos datos tenemos nosotros que tomar en cuenta. ¿Sí? El esputo, ¿ya? Prácticamente es esas secreciones, el exceso de secreciones que existe a nivel del árbol bronquial, ¿sí? A nivel de los bronquiolos, bronquios, la tráquea, ¿sí? Puede estar completamente o puede estar con secreciones, ¿sí? Entonces tenemos que nosotros ver todo este tipo de alteraciones que llega a tener nuestro paciente. Si hablamos del dolor, sobre todo a nivel del tórax, ¿sí?
Por un lado, el dolor torácico, ¿ya? Puede ser de un origen muscular, musculoesquelético, ¿sí? Puede ser de un origen pleural. ¿Sí? También se va a dar un dolor a nivel del tórax por inflamación de las vías aéreas. Este dolor no siempre llega a tener la misma intensidad, ¿sí? Va a variar en cuanto a la parte de la intensidad, como también en la parte de la localización, un dolor a nivel del pecho izquierdo, o es en la parte derecha, a ratos me molesta más hacia atrás, ¿sí? Lo cual va a ocasionar en algunos pacientes, ¿sí? Estados ansiosos, estados de ansiedad. Por eso, en el momento de la entrevista, nosotros debemos de cierta manera, aclarar las características que tiene el dolor, ¿sí? Las deficiencias que puede producir el dolor, ¿sí? Ya sea a nivel laboral, a nivel de los movimientos en actividades de la casa, en actividades de ocio, ¿sí? Ese dolor, ¿qué tanto está influyendo en sus actividades con el paciente? Preguntar, saber, conocer el tipo de dolor, dónde se localiza el dolor, ¿sí? Si es un dolor punzante en un solo sector, ¿sí? O se va a irradiar, ¿ya? También si el dolor ya va a estar presente solamente cuando nosotros inspiramos. Inspiro, me duele, ¿sí? Pero cuando boto el aire no. O puede ser al revés, en el momento de inspirar no hay dolor, cuando boto hay dolor, ¿sí? O en ambos, en todo el ciclo respiratorio puede estar presente el dolor, ¿ya? Su naturaleza y la intensidad del dolor, ¿sí? Todo eso tenemos que saber, ¿sí? Entonces, hemos dicho, existen varios tipos de dolor torácico, músculo esquelético, el pleural, ¿sí? Va a haber dolor cardíaco, va a haber un dolor a nivel del tórax que está producido por problema digestivo a nivel de, eh, mm, gastrointestinal, ¿sí? ¿Qué es lo que va a ocasionar de manera paralela? ¿Sí? A esto, al dolor, ¿sí? que llega a percibir el paciente, puede estar relacionado con cefaleas, con incontinencia, con jadeo, con fiebre, ¿sí? Que de cierta manera van a alterar, ¿sí? la, la actividad que realiza el paciente. Bien, todo eso en cuanto a la parte subjetiva, lo que el paciente siente, la intensidad, el dolor que es, ay, me duele bastante, es fuerte, un dolor que nosotros vamos a evaluar según, ¿ya? Según el comentario que nos diga el paciente, según la relación que el paciente tenga del dolor de mayor intensidad que haya percibido en algún momento el paciente, ¿sí? El cual no lo vamos a nosotros a ver de manera objetiva, sino de manera subjetiva, algo que él nos está contando bajo su percepción, ¿sí? Ahora vamos a hablar de la parte del examen objetivo. Aquí ya es la exploración propiamente dicha que nosotros realizamos al paciente, ¿sí? Donde por un lado podemos tener o pedir exámenes de laboratorio, ¿sí? Pruebas de función arterial, podemos pedir de lo que son los exámenes complementarios como una radiografía de tórax, ¿sí? Realizar con el paciente una prueba de ejercicios, entre otros, ¿ya? Tratemos de que el paciente en el momento de la evaluación, ¿ya? Esté con la menor cantidad de ropa que sea permisible, ¿sí? No puedo exigir lo mismo en un varón que en una mujer, ¿sí? Tenemos que tener mucho cuidado, ¿sí? con eso.
Vamos a ir haciendo la evaluación con el paciente, ya sea con el paciente recostado sobre la camilla, con el paciente sentado o inclinado a cierta altura. Pero cada una de estas etapas la vamos a hacer de manera sincronizada y de manera secuencial. Si bien puedo agarrar a mi paciente, pedirle primero que esté en sedestación para luego pedirle al paciente que se recueste, ¿sí? No lo voy a hacer sentar, echar, sentar, inclinar. Entonces, tengo que tener mucho cuidado con eso. Ya. Para hacer una evaluación a nivel del tórax, ¿sí? A nivel, perdón, del sistema respiratorio, voy a tener puntos de referencia anatómicos. A ver, ¿a quién le podemos preguntar? Juliana, ¿está por ahí Juliana Sandoval? Sí, sí, aquí estoy, Liz. Aquí estoy. ¿Me escucha? Sí, Ah, ya. ya. Sobre los puntos de referencia anatómico, ¿te acuerdas? ¿Nos puedes mencionar algunos? El esternón, Ya, las costillas, clavícula, ya. pero creo que va principalmente en base a esternón y las costillas. Y la columna. Y la columna, a nivel de las apófisis espinosa, la C7, que es la que sobresalta, bueno, sobresale, no sobresalta, sobresale, ¿no? Cuando se hace Sí, una sí, Liz. flexión cervical. Exacto. Entonces, tenemos la parte de la clavícula, la horquilla esternal, el ángulo de Lewis, que nos va a dar una relación a nivel de la segunda costilla. De cierta manera, el apéndice sifoides, la parte del esternón, sí. Nosotros, después de lo que es la clavícula, en la palpación nosotros vamos palpando y de ahí vamos contando porque se puede eh, sentir, se puede percibir, sentir las costillas y los espacios intercostales, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, de esa manera nosotros eh, tenemos como puntos de referencia, ¿sí? El ángulo torácico, ¿sí? Y lo que mencionabas a nivel de la columna, eh, la apófisis espinosa de la séptima cervical. ¿Sí? Bien. También llegamos a tener lo que son las líneas de referencia, ¿sí? Tanto en la cara anterior, en la cara lateral, ¿sí? Y en la cara posterior. A nivel de la cara anterior, tenemos la línea medio esternal que está por acá, ¿sí? Luego tenemos